Soy Paola Arce y hoy voy a hablar de las estructuras y los organelos celulares. Membrana plasmática. La membrana plasmática es una estructura flexible que está presente en todas las células. Se encuentra rodeándola y determina los límites entre su parte interna y externa. Regula el paso de las sustancias, capta los cambios en el exterior y responde a ellos. También permite la interacción entre las células y actúa como una barrera selectiva y semiimpermeable. Modelo de mosaico fluido. Su estructura se explica en el modelo del mosaico fluido planteado por Singer y Nicholson, que indica que las membranas están formadas por una bicapa de fosfolípidos con moléculas de colesterol incluidas y proteínas distribuidas en forma irregular. Núcleo. Es el organelo más prominente de la célula. Generalmente tiene forma esférica y se ubica en el centro. Contiene la mayor parte de ADN, ácido desoxirribonucleico. Por tanto, regula sus funciones y se le considera en el centro del control genético y de las actividades celulares. Está constituido principalmente por 4 partes que son la envoltura nuclear, el nucleoplasma, la cromatina y el nucleolo. Nucleoplasma. Constituye el medio interno del núcleo, contiene proteínas, enzimas, nucleótidos de ADN y de ARN, iones y agua. Su consistencia es coloidal. En el nucleoplasma se encuentran 1 o 2 nucleolos. La cromatina y además presenta una red formada por proteínas fibrilares que evita que la cromatina se enrede. Es el sitio en donde se realiza la síntesis y el empaquetamiento de los ácidos nucleicos. Nucleolo. Se localiza en el interior del núcleo y es la estructura más notoria, ligeramente esférico y de apariencia densa. No está rodeado por membranas y consiste en una gran acumulación de diversas macromoléculas como el ADN, ARN y proteínas. Generalmente hay 1 o 2 nucleolos y su tamaño puede variar. La función que realiza el nucleolo está relacionada con la síntesis del ARN, el ensamblaje y los componentes de los ribosomas y la síntesis del ARN. Cromatina. El ADN se encuentra en el interior del núcleo, separado del resto de las moléculas que contiene la célula. Está asociado con proteínas llamadas histonas, formado por la cromatina que tiene aspecto de una red de gránulos y cadenas. Cuando la cromatina se pliega y empaqueta forma de estas estructuras compactas llamadas cromosomas, los cuales contienen la información hereditaria de los organismos. Envoltura nuclear. Limita el núcleo y separa el contenido nuclear del citoplasma. Está constituida por una doble membrana. Ambas son diferentes tanto bioquímicamente como funcionalmente. Posee un gran número de perforaciones llamados poros nucleares, que se originan por la función de las dos membranas y por los cuales se lleva a cabo una comunicación y el transporte de materiales entre el núcleo y el citoplasma, además de mantener separados los procesos metabólicos. La membrana nuclear externa se continúa con la membrana del retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático rugoso. Consta de un sistema de membranas organizadas en forma de una red de túbulos ramificados y sacos aplanados interconectados. Estos se inician en la membrana externa de la envoltura nuclear y están distribuidos por todo el citoplasma. La función que desempeña está relacionada con la síntesis y ensamblaje de las proteínas. Por lo tanto, las células secretoras tendrán mayor cantidad de retículo endoplasmático rugoso. Retículo endoplasmático liso. Es semejante al retículo endoplasmático rugoso, pero más tubular y sin ribosomas adheridos, por lo que tiene aspecto liso. La función que realiza está relacionada con la síntesis de lípidos. También interviene con la detoxificación o degradación de las sustancias tóxicas y o drogas como el alcohol. Ribosomas. Son estructuras muy pequeñas formadas por ARN y proteínas. No están rodeadas por membranas y tienen una forma esférica o elíptica. Están presentes en todas las células, se localizan libres en el citoplasma adheridos al retículo endoplasmático formado de él, en los cloroplastos y las mitocondrias. Los ribosomas se encargan de sintetizar las proteínas necesarias para la célula. Las elaboradas por los ribosomas libres son utilizadas para la propia célula y las sintetizadas por los ribosomas adheridos al retículo endoplasmático son de secreción o para las membranas. Mitocondrias son organelos de forma alargada, se encuentran en el citoplasma y su número puede variar dependiendo del tipo de célula. La función que llevan a cabo es la respiración aerobia, es decir, están relacionadas con la producción de energía. Su número puede aumentar de acuerdo a las necesidades de la célula, ya que se puede reproducir por fisión o gemación o bien puede disminuir por autofagia. Están formadas por dos membranas, la externa que es lisa y permeable, y la interna que es impermeable a iones y semipermeable a las pequeñas moléculas. Lisosomas. Son organelos celulares formados por un saco membranoso de forma esférica u ovalada que contiene enzimas con un HP cercano a 5, por lo que llevan a cabo la digestión intracelular de micromoléculas, organelos celulares envejecidos, células de desecho, microorganismos o sustancias provenientes del exterior de la célula.
Citoesqueleto. Consiste en una red organizada de filamentos y túbulos de diferentes proteínas, interconectados entre sí, que se distribuyen por toda la célula a través del citoplasma y van desde la membrana plasmática al núcleo. La función que realiza está relacionada con la estabilidad de la forma de la célula y la organización del citoplasma. Además, interviene con una gran variedad de procesos dinámicos como son el transporte intracelular de materiales, el movimiento de las células, así como sus organelos y estructuras. Aparato de Golgi. Está compuesto por una serie de sacos membranosos aplanados que reciben el nombre de cisternas, las cuales disponen formando pilas llamadas dictiosomas. Tres partes lo integran: el lado cis, por donde entran las moléculas provenientes del retículo endoplasmático, las cisternas intermedias, donde se procesa dicha molécula, y el lado trans, desde donde se reparten a otros compartimentos. La función que realiza son recibir y modificar químicamente proteínas y lípidos que se han construido en el retículo endoplasmático y los prepara para expulsarlos de la célula. Citoplasma. Constituye la mayor parte de la masa de las células. Se sitúa entre la envoltura nuclear y la membrana plasmática. Tiene la apariencia de un gel viscoso y está constituido por aproximadamente 75% de agua, sales minerales, gran variedad de iones, azúcares, proteínas, ácidos grasosos y nucleótidos. En él tiene lugar la síntesis de proteínas y su degradación, así como el desarrollo de la mayoría de las reacciones del metabolismo intermedio de la célula. Aquí se encuentran suspendidos los diferentes organelos y estructuras celulares. Para organizarlos existe una amplia red de fibras proteicas llamadas citoesqueleto. Centrosoma. Estructura localizada en el área central de las células animales y vegetales, cerca del núcleo, que se considera el principal centro organizador de microtúbulos, y a partir de él se origina una estructura llamada huso mitótico, responsable del desplazamiento de los cromosomas a los polos opuestos de la célula durante la división celular. En las células animales contiene un par de centriolos. Centriolos son un par de pequeñas estructuras cilíndricas colocadas perpendicularmente una con respecto a la otra, compuestos por 9 tripletes de microtúbulos, acomodados paralelamente formando un anillo unidos por proteínas. La función que desempeña en la célula es ayudar a la organización del huso mitótico para el movimiento de los cromosomas durante la división celular. Se ubican cerca de la envoltura nuclear. Flagelos. Los organismos y algunas células que presentan flagelos generalmente tienen uno o dos, están formados por células. Su función es el desplazamiento con movimiento de tipo ondulante, iniciándose en la base y propagándose hacia el ápice. Cilios. Son numerosas y diminutas prolongaciones cilíndricas que parten de la superficie de la célula y son móviles. Se encuentran con frecuencia en organismos unicelulares permitiéndoles su desplazamiento y la captura del alimento, y en los pluricelulares facilitan el movimiento de diversas sustancias. La estructura de los cilios está constituida por diversas proteínas. Tienen movimiento pendular, es decir, se doblan hacia adelante y hacia atrás. Vacuolas, organelos celulares típicos de las células vegetales formados por un saco membranoso selectivamente permeable que se conoce como tonoplasto. Este contiene agua y una gran variedad de moléculas orgánicas o inorgánicas. En células adultas generalmente hay una sola vacuola que puede ocupar desde el 30% hasta el 90% del volumen celular, localizándose en el citoplasma en la parte central de la célula. Las funciones de las vacuolas son diversas y están relacionadas con el mantenimiento de la turgencia celular, el almacenamiento de nutrimentos o productos de desecho, o también actúa como una estructura de degradación de sustancias. Cloroplastos. Son organelos característicos de las células vegetales que se localizan en las partes verdes de las plantas. Tienen forma oval o de disco, son muy abundantes, pudiendo haber entre 20 y 100 en cada célula. Son los responsables de realizar la fotosíntesis, es decir, de transformar la energía luminosa del sol en energía química. Los cloroplastos están constituidos por una membrana externa lisa muy permeable y una interna que encierra en medio un semilíquido llamado estroma, que contiene diversas enzimas, moléculas de ADN y ribosomas. En el interior del estroma hay una serie de sacos o bolsas membranosos en forma de disco, huecas e interconectadas llamadas tilacoides. A la pila de ellos se le llama granum y está distribuidos por todo el estroma. Pared celular. Las células de los hongos y los vegetales se caracterizan por presentar una pared celular, que es una estructura que se localiza fuera de la membrana plasmática, rodeando a la célula.
proporciona protección, resistencia, soporte estructural y mecánico, y además actúa como un compartimento celular. Consiste en una capa rígida formada principalmente por un polisacárido de alto peso molecular. En el caso de los vegetales es la celulosa, la cual es sintetizada por el aparato de Golgi. Las células vegetales están en comunicación por unos canales llamados plasmodesmos.